se bloqueaba todo, entonces tuve que reiniciar la aplicación varias veces, pero bueno, ya vamos a iniciar segunda semana, así que vamos a dedicarnos a análisis horizontal, análisis vertical. Vamos a entrar ya en materia. La última semana conocimos los conceptos generales en términos de estados financieros, estado de resultado, balance general, flujo de caja, la importancia de los mismos para lo que será la toma de decisiones, y es hora de conocer más indicadores para tener ahora sí toda la información y decir, bueno, ¿cómo está la compañía? ¿Está en buen estado o no está en buen estado? De la sesión anterior, ¿tienen alguna pregunta, duda, curiosidad? ¿Tienen dudas de la sesión previa? Dudas, no. Ok, iniciemos entonces directamente con el nuevo. Claro, bueno, vamos a, vamos a usar mucho lo que es PowerPoint y nos vamos a concentrar en ya algo más práctico. Bueno, entonces vamos a empezar con los análisis de los estados financieros. Vamos a tener dos diferentes tipos de análisis. Un segundo porque no me está funcionando. Algo está pasando hoy. Un segundo. Ok, ya voy a compartir de nuevo mi pantalla. Qué pena hoy por los inconvenientes técnicos. No sé qué sucede. Bueno, entonces vamos a tener diferentes tipos de análisis. El primero de ellos es el análisis horizontal. Lo llaman así porque vamos a ir de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, del año 2018 al año 2019. Después tendremos un análisis vertical, donde pasaremos desde la cuenta, por ejemplo, de activo total hacia las cuentas superiores, o de la utilidad, mejor, de las ventas, iremos hacia la utilidad neta. Entonces iremos moviéndonos de esta forma entre las cuentas de los estados financieros. Entonces es importante tener en cuenta esos dos movimientos. Y después vamos a hablar de las razones financieras. Vamos a irnos con algunos indicadores para determinar cuál es el panorama de la compañía. Entonces, durante estas sesiones nos vamos a concentrar en análisis horizontal, análisis vertical. Son las primeras que vamos a revisar. Bueno, para ello necesitamos practicar. Así que desde ya les voy a enviar la siguiente información. El examen, tanto de esta semana como de la próxima semana, van a ser con base en los informes de resultados de Ecopetrol. O sea, ustedes para los exámenes van a revisar y van a evaluar cómo está Ecopetrol. Algo me pasa hoy a mi computador que está considerablemente lento. Ya se revisaremos para que no nos pase para la próxima semana. Bueno. Necesitamos los estados financieros. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué se comporta así? Yo se los voy a suministrar. Aquí hay una pregunta y lo que quiero es mostrárselos. Que hablamos un poquito de lo que vamos a hacer hoy, porque ya vemos que hoy Excel será nuestro amigo número uno. Y por alguna razón no está abriendo. Vamos a descargar rápidamente Adobe.
Qué pena por el inconveniente técnico hoy, pero normalmente todo funciona bien. Bueno, mientras tanto, no puedo mientras tanto porque todos los estados financieros que tenía planeados están en PDF. Entonces, vamos a instalar esta parte. Bueno, mientras esto instala, podemos traer a la pantalla a Bianca. Bianca es un ejercicio interesante para esta clase, lo hemos hablado. Y resulta que Avianca tiene acciones preferenciales. Esto es una connotación importante porque son acciones que no tienen control sobre la compañía, que cambiaron el voto por preferencias económicas, pero conservan la voz en las asambleas. Entonces, básicamente, continúan recibiendo beneficios económicos, pero no tienen lo que es control sobre la compañía. Entonces, son otro tipo de acciones las que vamos a tener con Avianca. Y hoy subió 8%, de hecho lleva subiendo bastante durante las últimas dos jornadas, hoy terminó en 1140 y ha venido subiendo a esperas de una noticia. Entonces, mañana Avianca termina el plazo para que los tenedores de bonos acepten si efectivamente van o no a tomar las nuevas condiciones que les ofrece la compañía. Eso será clave. Y la pregunta que tendremos para la próxima clase, ya que sabremos el resultado, ¿se acuerdan ese panorama entre activo, pasivo y patrimonio? Analizaremos efectivamente cuánto terminó valiendo para los accionistas este patrimonio. Entonces miraremos si efectivamente se salva y tendremos un rally muy fuerte en Avianca, podría llegar a 1600, 1800 si todo sale bien, pero si no, va a aparecer algo que es diluir. Van a diluir a los accionistas. ¿Qué significa esa palabra dilución? A qué hace referencia todo el tema de la dilución de accionistas? ¿Quiénes vieron la película de ¿Quiénes vieron la película de Facebook? ¿Quiénes vieron la película de Facebook? ¿Alguien vio la película de Facebook? La red social, exacto, sí. Resulta que Facebook estaba Mark y tenía un socio adicional que era quien proveía el capital al principio. Entonces Mark diseñó, colocaba dinero. Cuando ya el negocio empezó a crecer, vinieron unos inversionistas y ellos iban a colocar más capital. Esos inversionistas se van al patrimonio. Entonces hicieron una conversión y al colocar más plata, ese dinero se convierte en ¿qué? En acciones. Lo que hicieron fue que a él le dejaron un número de acciones más pequeño, menos acciones. Y su participación disminuyó considerablemente. Entonces, cuando hablamos de diluir, es cuando se emiten más acciones y ¿qué sucede? Mi participación disminuye. Me explico. Si hay 100 millones de patrimonio divididos en dos accionistas, 50% y 50%. Esto equivale a tener 10 acciones, 10 acciones. Pero si hacemos una emisión y decimos, bueno, vamos a emitir 10 millones más de pesos, vamos a aumentar el patrimonio en 10 millones para que nos dé 110. Esto significa que cada uno de nosotros debería colocar una acción. Si los dos colocamos una acción, seguimos 50-50. Pero ¿qué pasa? Este accionista no coloca nada, cero. Por lo tanto, esta persona debe colocar las dos acciones. Ahora, el accionista de arriba tiene 12, el de abajo tiene 10. La participación ya no es 50-50. No sé exactamente cuánto va a dar, supongamos que 55 contra 45%.
¿cierto? Entonces, este es ahora dueño de una mayoría de la empresa. Al emitir acciones y si los demás no compran, pues simplemente se diluyen a los accionistas actuales. Entonces, lo que se va a evaluar con Avianca es dentro de todas las garantías que van a hacer si existe la posibilidad de dilución de los accionistas actuales. Eso será clave para la decisión de Avianca. Pero se escucha dentro de lo normal es el 50+1. Claro, aquí por ejemplo, ninguno de los dos tomaba decisión, tenían que estar de acuerdo. Tras la dilución, él ya puede tomar las decisiones sin importar lo que diga este socio. Se quedó ¿con qué? Con el control de la compañía. Entonces, diluir, si ustedes alguna vez tienen un socio molesto y no les cae bien, pueden capitalizar la empresa y empezar a diluirlo hasta quitarle poder de decisión y simplemente ustedes controlan, el tipo se aburrirá en el largo plazo y después le compran la participación. Aquí Juan Felipe tiene una pregunta. Sí, señor, escuchó. Mientras tanto, bueno, según esto tengo una versión instalada más reciente. Vamos a probar a ver si ya está funcionando. ¿Esas dos acciones equivalen a las 10 que se sumaron a las 100 iniciales? Exacto, sí. Eso quiere decir que ahora el patrimonio caerán 100 millones en 10 acciones, ahora son 110 millones en 12 acciones. Cambió la composición. Bien, ¿qué pasa hoy? Un segundo, por favor. Voy a dejar de compartir un minuto la pantalla, denme 5 minutos. Aló, aló. Listo, volvimos. Ok. Acá hay unas preguntas. ¿Ponerle más acciones al mercado para que pierdan participación del socio? Sí, eso es lo que se entendería como dilución. Acá hay una pregunta, jurídicamente no es demandable, es decir, si yo creo una empresa y soy el dueño absoluto, no, es una operación completamente legal porque simplemente vamos a capitalizar y si uno de los socios no tiene plata para capitalizar, pues será diluido. ¿Me puede explicar mejor lo de capitalizar la empresa y aburrir al socio? ¿Cómo sería? Entonces, básicamente tienen que hacer una emisión de acciones, inyectarle liquidez a la empresa, ¿para qué? Para aumentar su patrimonio. Y cuando se hace eso, por ley,
pues cada socio tiene la posibilidad de incrementar su participación en el mismo porcentaje. Entonces, cuando teníamos 50-50, cada uno podía incrementar su patrimonio en una acción. En nuestro ejemplo lo teníamos, ¿cierto? Pero si yo no decido, o sea, tenemos el 50 y 50, cada uno tiene 10 acciones. Si yo decido, decidimos vamos a incrementar una acción, pues dos acciones, perdón, cada uno tiene la potestad de ir uno en uno, ¿cierto? Hay que mantener la misma proporción. Así la ley protege a los accionistas, que no haya dilución, pero si yo decido no participar, no tengo plata de pronto, pues lo que sucede es que él pone uno y después se le da la opción de adquirir la otra, quedando él ahora con 12 y yo con 10, una participación más alta que la que tenía con anterioridad. Eso es lo que sucede. Ay, perdón, no estaba compartiendo mi monitor. Bueno, ahora volvamos. Aquí ya todo debe funcionar sin problema. Entonces, les voy a enviar este archivo. Es el informe de... Esto es éxito. Bueno, este lo dejo abierto porque lo vamos a necesitar para esta clase. Estados financieros junio de 2019. Esto es Senca. Este lo dejamos abierto porque es para esta clase. Notas consolidado. Entonces será... Este es Notas consolidado de Ecopetrol. Entonces les voy a enviar este informe. Es de Ecopetrol al 30 de junio. 31 de diciembre de 2018. Con base en él es que van a hacer ustedes el ejercicio de las siguientes dos evaluaciones. Entonces hay preguntas de conceptos y hay preguntas con base en los cálculos que van a hacer. Deben concentrarse en las siguientes páginas. En la 9, que está el flujo efectivo. En la 7, que está parte de la utilidad alta, 6 y 7. 5, 6, 7, 9 son los que van a utilizar. Entonces en este momento les voy a compartir este archivo para que lo tengan. Entonces ya va a aparecer en su pantalla. Es el que dice notas consolidadas. Listo. Ya va a aparecer, ya va a quedar cargado. Listo, por favor, descárguenlo. Juan Felipe pregunta, o sea que para saber el valor de cada acción se divide 110 millones en 22 acciones. Sí, sí, en este caso es el valor patrimonial por acción. Eso es distinto al valor de mercado, no hace parte de esta acción, de esta clase, pero hay dos condiciones distintas. El valor patrimonial es el patrimonio dividido el número de acciones en circulación y cuánto cotiza es la capitalización bursátil. Después, si quieren consultar sobre ese tema, se llama precio-valor en libros. Es un ratio que usamos para valorar. Bueno. Ya descargaron en notas consolidados. Voy a compartir mi pantalla. Y vamos a empezar. Vamos a iniciar en Enca es interesante porque es un análisis muy sencillo de la compañía. Entonces tenemos cifras que son fáciles de analizar. Entonces vamos primero con el estado de resultados. Voy a dividir la pantalla en dos. En el segundo monitor vamos a traer a Excel. Por favor, todos abran Excel. Y vamos a copiar las cuentas más relevantes de los estados financieros. No nos vamos a enfocar en cuenta por cuenta, sino las vamos a agrupar. Así que vamos con el estado de resultados. Las cuentas más importantes son ingresos, costos, ¿cierto? Vamos a tener la utilidad bruta. Después vamos a tener los gastos de administración y ventas. Los vamos a consolidar en una sola cuenta para hacer más sencillo el tema. Después vamos a tener la utilidad operacional. Después de la utilidad operacional van a venir otros ingresos, otros gastos, ingresos financieros.
perdón, acá por el... y egresos o gastos financieros. Esos son los otros, nos da la utilidad antes de impuestos, los impuestos y la utilidad neta. Son las cuentas en donde vamos a consolidar, son las generales. Recuerden que esta parte, lo voy a sombrear en verde clarito, es el objeto social de la compañía. O sea, todo lo que tiene que ver con ENCA, fibras sintéticas, va hasta esta parte. Estos otros no tienen que ver con el objeto social de la compañía, por eso se llaman otros, y los impuestos son particulares. Digamos que eso sí ya es un tema que va aparte. Vamos a tener dos periodos. El primero es junio de 2019, el siguiente es junio de 2018. ¿Por qué lo coloco así? Se suele usar en contabilidad primero y en análisis primero el más reciente. Y aquí están los 6 meses. Aquí nos están acumulando 6 meses y aquí está el periodo. Este no lo vamos a usar. Pero lo que sí vamos a generar es diciembre de 2019 y diciembre de 2018. Bueno, no sé por qué no me quedó diciembre. Me gusta que sea más en formato. ¿Listo? La pregunta es cómo vamos a llenar este diciembre. Ya vamos a revisar este tema exactamente cómo se genera. Bueno, entonces, el primer análisis que vamos a hacer es el horizontal. Vamos a insertar dos celdas. Aquí vamos a colocar la variación. Esta es la variación porcentual de un periodo a otro. Por ejemplo, en junio, los ingresos fueron de 220, 118, 026. Vamos a colocar esto en formato número para estandarizarlo. Ustedes pueden seguirme. Igual al final de clase yo les envío el archivo como vaya. De hecho, no se los envío esta clase, sino la siguiente, que es cuando ya van a tener que hacer el análisis. Entonces por ahí no se preocupen. Y tenemos 196, 5633339, 196 millones. Entonces el análisis vertical, perdón, horizontal, corrijo, análisis horizontal, es mirar la variación de un año a otro, para lo cual van a tomar el periodo actual y lo van a dividir entre el periodo anterior, menos 1. Esa es una forma de calcular la variación, que es la que vamos a usar en esta clase. Alguien podría sacar otro que simplemente son factorizaciones y mover algunas variables, pero todo va a dar lo mismo. Entonces, periodo anterior, periodo actual sobre periodo anterior, menos 1. Entonces, en este caso, esta compañía está creciendo en 12%. Veamos qué está pasando con los costos. 172, 052, 615 y 174, 231, 687. Podemos copiar y pegar la... Exacto, yo prefiero que pongan mucha atención hoy, como dice Andrés, y después les envío el archivo. Entonces lo interesante es que vayan analizando. Entonces, los costos cayeron 1%. Entonces lo que estamos viendo es la variación y la utilidad bruta es ingresos menos costos. Recuerden que esta es la parte de operación directamente de la elaboración. Y aquí tenemos un crecimiento de 115, o sea que hice algo mal acá. Que me tiene que dar... Ok, estos 200, corrijo. Acá, listo. Variación del 2% de ingresos, caída del 1%, crecimiento del 26% de la utilidad bruta. Por favor, no se preocupen por el Excel, yo se los envío. Entonces, acá hay buenas noticias. Vean cómo solo un crecimiento del 2% de los ingresos y una caída del 1% de la utilidad de los costos significaron un crecimiento de 26% en la utilidad bruta. Eso tiene que ver con los márgenes, eso lo entenderemos aún más adelante. Aquí, ¿qué les llama la atención? Esto es un simple número. Subió 2, cayó 1. La pregunta es, ¿por qué?
Lo que nos permite el análisis vertical es identificar variaciones, pero nos toca necesariamente ir a estos estados financieros y pedirnos, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué está subiendo? Preguntarnos por qué está subiendo, por qué están bajando. Entonces, por aquí en los informes nos dice comentarios de la gerencia, negocio textil, recursos, riesgos, relaciones. Estos son algunos puntos interesantes. Acá algo del revisor fiscal, pero en algún momento vamos a tener explicaciones de por qué. Bueno, estos son los estados financieros. Por eso nos falta algo aquí clave. Voy a volver a la página de ENCA. Hay un estado financiero, o no es un estado financiero, es un reporte que no les he mencionado, que se conoce como MDIA, por sus siglas en inglés. Management, Discussion and Analysis. En las publicaciones trimestrales, acá está, informes trimestrales, yo puedo llegar a informes de resultados y descargar el informe de junio. La diferencia es que aquí nos están explicando el qué está pasando. Eso lo van a encontrar en el Ecopetrol. Entonces nos dicen, las ventas del primer trimestre presentaron un crecimiento del 1.8 frente al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 200 millones favorecidos por una mayor tasa de cambio. Las exportaciones alcanzaron los 29 millones, representan el 46%. Ya voy a cerrar la ventana de los archivos. Un segundo, por favor. Listo, volví. Entonces ven que nos están diciendo que favorecidas por una mayor tasa de cambio. Estos informes son gerenciales, siempre son optimistas, así que nos toca indagar un poco más porque si ustedes van bajando, se van a dar cuenta que los volúmenes, las ventas en volumen disminuyeron de 29 a 27, ¿cierto? Entonces nos dijeron que las ventas crecieron por la devaluación, pero el volumen está cayendo, lo que compensó la devaluación es que están vendiendo a una mejor tasa de cambio, entonces pues básicamente compensaron esa parte. Si los volúmenes no hubieran caído, el crecimiento en ventas hubiera sido mayor. Entonces aquí estamos entendiendo el porqué. Entonces lo que van a hacer ustedes con el análisis horizontal, es ver qué está sucediendo, explicar las variaciones, dónde hay algo importante. Entonces dicen, vamos por un lado favorable, sí, hubo crecimiento en ventas, pudo ser mejor si los volúmenes no hubieran descendido. En estos informes nos toca mirar, bueno, y el volumen, ¿por qué descendió? ¿Dónde estuvo la culpa? Entonces Perú, Argentina y México, Argentina con todo el tema de la crisis que está pasando, Perú y México tuvieron descensos importantes. Sería bueno que acá nos dijeran por qué hubo ese descenso tan fuerte en Perú, Argentina y México. Si ustedes estuvieran en el área de análisis de crédito de un banco, los analistas de crédito, ¿qué hacen? Llaman a la compañía y preguntan, bueno, ¿qué pasó? Cuénteme. Igual están también informados de posibles coyunturas para saber si nos están diciendo lo correcto o no nos están diciendo lo correcto. Entonces aquí ya podemos explicar algo. Entonces, en términos generales, es una economía, una empresa que va relativamente plana. Lástima la caída en ventas. Si no hubiera tenido esa caída en ventas, esto hubiera sido aún mucho más interesante. Bueno, sigamos copiando. Gasto de administración y ventas. Está ENCA, volvamos a nuestro estado financiero. Entonces tenemos gastos de administración y ventas. Nos toca sumar esos dos. Entonces 6917197. Recomendación. Cuando tengan muchos números, hoy lo hice con todos, pero yo podría cortar acá y volver esto decimales, el 210, para no tener todo que copiar tantos números. Eso puede llegar a hacerse, las variaciones no van a cambiar de manera significativa, entonces pueden llegar a hacer esos ajustes. Sí, deben expresar muy bien en qué está sus cifras. Por ejemplo, acá están miles, esto quiere decir que sus ventas son 200.000 millones de pesos. Si ustedes le quitan 3 ceros, estarían millones. Entonces los gastos de administración y venta están creciendo 6. Entonces, oigan, ¿qué está pasando? Distribución, mayor gasto y también todo el tema de personal. Aquí hay una palabra que dice nota.
nota 30. Más adelante en todo este informe están las notas. Si bien empieza a aparecer nota 2, nota 3. Entonces ustedes pueden ir hasta la nota 30 para saber exactamente qué está pasando con los gastos de administración y ventas. Ahí nos van a dar mayor detalle. Entonces, calcular un análisis horizontal es muy sencillo, es simplemente cuánto está creciendo uno frente al otro, pero lo que se hace interesante es empezar a buscar las explicaciones. El analista financiero, la clave es que sepa dónde buscar. Entonces, ¿qué está creciendo? Salarios, impuestos también, servicios y mantenimiento fue más alto, depreciaciones, seguros, o sea, prácticamente casi todos los rubros importantes están creciendo. Arrendamientos disminuyó, combustibles y lubricantes está creciendo. Entonces podemos explicar con las notas exactamente qué está pasando. Entonces el analista no se debe enfocar únicamente en las cifras. Lo que él debe entender es el porqué de esos movimientos. Claro, si esto está creciendo más, la utilidad operacional, ¿qué es? La utilidad bruta menos los gastos de administración y ventas. En este caso, la utilidad neta, perdón, operacional, para este momento subió. Vamos a ver si hice bien los cálculos o no. Subió, ¿cierto? Si bien estuvieron creciendo, de todos modos sigue la utilidad bruta favoreciendo el resultado neto. Entonces el impacto no fue tan fuerte porque de todos modos estamos ganando acá. Algo que tenemos que revisar más adelante cuando veamos temas de apalancamiento es el apalancamiento operativo. ¿Qué sucede con estos gastos de administración? Son gastos fijos, ¿cierto? Independiente de mi volumen de ventas, pueden llegar a mantenerse. Claro, la parte de gastos de ventas puede llegar a variar un poco, pero lo que es administrativo y demás puede ser que se mantenga. Si yo llego a vender más unidades y a ganar más acá, posiblemente este gasto de administración y ventas represente menos con respecto a mis ventas. Por lo tanto, el impacto sobre la utilidad operacional es mayor. Entonces, si la compañía logra mantener estos costos constantes y vender más unidades, la utilidad operacional va a crecer a un mayor ritmo. Eso es lo que ustedes van a ver como apalancamiento operativo o economía de escala. ¿Quién me dice qué es una economía de escala, porfa? ¿Qué son economías de escala? ¿Quién me dice? ¿Qué son economías de escala? ¿Quién se arriesga? ¿Qué son economías de escala? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de análisis cualitativo? Que había una parte que decíamos que cuando salíamos de la época embrionaria y nos íbamos a la época de crecimiento podríamos generar economías de escala. Es dividir el costo fijo en un mayor número de unidades. Entonces es importante que tengan presente eso. Cuando una compañía aumenta ventas, mantiene costos y por lo tanto la utilidad crece a un mayor ritmo. Es cuando pasa ese punto de equilibrio o ese nivel óptimo que menciona Sofía, llamemos un punto de equilibrio cuando esto nos da cero. Pero hay momentos en que con niveles de ventas esto va a crecer más rápido. ¿Cierto? Eso es importante. Acá Ricardo nos dice que menos cuesta producir a más volumen. Sí, cuesta menos, no porque los costos variables sean más bajos, sino porque dividimos el costo fijo entre más unidades. Eso ténganlo muy presente. Entonces vean, la utilidad operacional creció con fuerza. Voy a hacer acá una pausa. Voy a colocar un concepto adicional. Voy a colocar algo que se llama el EBITDA. ¿Qué conocen ustedes del EBITDA? Son siglas en inglés. Utilidades antes de impuestos, perdón, de intereses, taxes, que son impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Ese es el EBITDA. Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. ¿Por qué lo coloco acá? Antes de intereses están, ¿cierto? Aquí pagan los intereses. Antes de impuestos está
Pero ¿qué es esto de depreciación y amortización? Aquí no nos lo mencionan, no nos lo están diciendo, pero si yo voy a la nota 28, y de hecho también lo habíamos visto en la nota 30, nota 28, dentro del costo de ventas aparece algo que se llama depreciación. La depreciación es un ajuste contable. Si yo tengo una máquina o un computador, me toca depreciarlo. Supongamos que me gasto 100 millones en una máquina. La vida útil de esa máquina, la contabilidad dice que es 10 años y lo vamos a depreciar en línea recta. No vamos a hablar aquí de todas las formas de depreciación, pero línea recta quiere decir que todos los años voy a restarle 10 millones a esa máquina, dejando un valor de salvamento cero. Puedo dejar un valor distinto, pero aquí para facilidades vamos a hacer 100 millones y en 10 años eso va a valer cero. El primer año la máquina vale 90, pero porque la deprecié en 10 millones. Pero yo no cogí esta plata y la quemé. Se la resté a la utilidad, se la resto aquí a la utilidad, pero esa plata sigue en el negocio. Lo que hace el EBITDA en términos sencillos es devolverle a la utilidad operacional, porque ya dijimos que es antes de intereses y antes de impuestos, o sea, es prácticamente la utilidad operativa. Le devolvemos la depreciación y la amortización. Le devolvemos todo lo que no sean gastos de efectivo. O sea que vamos a devolver todo lo que no sea efectivo. No sea salida de efectivo, corrijo. Todo lo que no sea salida de efectivo. Entonces vean que cada nos dicen que el EBITDA evoluciona de forma positiva. Aquí no lo separan, tal cual como yo lo coloqué. Entonces, vean que el EBITDA nos están diciendo que para el 2019 es de 14.310 contra 10.622. Acá nos faltan 3 ceros para que todos estén en las mismas cifras. Ven que en los informes nos presentan cifras en miles y aquí nos presentan cifras en millones. Es importante que lo tengan siempre presente. Entonces vean cómo el EBITDA avanzó favorablemente, cerrando con un crecimiento ¿dónde es que teníamos lo del EBITDA? El EBITDA con un crecimiento del 35%. De ahí sale esta parte del informe. Están diciendo el EBITDA está creciendo. Entonces, el EBITDA por lo general es mayor a la utilidad operacional, porque el EBITDA le devuelve todo lo que fue gasto en depreciación. La depreciación puede aparecer en los costos y puede aparecer en los gastos, según si fue depreciación de maquinaria o si fue depreciación de equipo de oficina, por ejemplo. Entonces, aquí el EBITDA es cuánto, una aproximación a cuánto fue la generación de efectivo en el negocio. Entonces, esta es una utilidad interesante que miramos mucho en empresas que son industriales porque el gasto de precisión es mayor. Entonces, claros con el EBITDA, claros con ese concepto, porque más adelante tenemos que hacer cálculos con base en el EBITDA. El EBITDA es lo que más nos interesa porque de ahí sale la plata ¿para qué? Para pagar los gastos financieros, para pagar los impuestos, entonces, y para dejar para la utilidad, los bancos se van a fijar mucho en esta relación de EBITDA contra mi gasto financiero. De ahí van a sacar con qué tanto nos van a prestar. Entonces el EBITDA es clave. ¿Alguna pregunta sobre el EBITDA? EBITDA, ok. Utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es la utilidad operacional más, podemos llamarlo así, más depreciaciones y amortizaciones. Es devolverle a la utilidad todo lo que fue, restó acá, restó en el estado de resultados, pero que no fue una salida de efectivo. Entonces, le devolvemos todo lo que no sea efectivo para saber en realidad cómo fue el resultado. Esto fueron depreciaciones. Amortizaciones tiene que ver con otro tipo de ajustes, incluso también hay temas de agotamiento, cuando tenemos recursos naturales, pero pues eso ya hace parte de contabilidad. Por ahora nos vamos a enfocar en el EBITDA como concepto, es la generación de efectivo. Juan Felipe me dijo especificar esos débitos. ¿Qué quiere decir especificar esos débitos? Porfa, no te entiendo la pregunta.
La devaluación de una máquina. No, devaluación, esa palabra, úsenla con temas de divisas. En este caso sería la depreciación, recuerden, depreciación. Entonces, esos se especifican siempre en las notas. Recuerden que ahí van a estar en todo lo que son las notas. En la nota 28 y la 30 encontramos el tema de depreciación, que por lo general los informes hacen eso. Nos hacen los cálculos y nos muestra efectivamente cuál es el EBITDA. ¿Listos? Entonces hasta aquí hemos estado viendo cómo favorablemente avanza la utilidad operacional a medida que el nivel de ventas se incrementa. O sea que si esta compañía logra superar los 200.000 y mantenerse por ese nivel, crecerá más rápido la utilidad bruta y más rápido la utilidad operacional. Veamos qué sigue en la parte de los otros. Otros es todo lo que no tiene que ver con el objeto social de la compañía, como veníamos hablando. Así que en esos otros, acá no lo especifican, pueden haber un sinnúmero de cuentas, pero por lo general lo que se busca es que esto no sea representativo. Ahorita vamos a tocar algo del análisis vertical. Entonces, vamos con los otros. Acá tenemos 2, 2, 7, 5, 8, 9, 4. Otros gastos tenemos, vamos a dejarlo con negativo, 2, 2, 3, 1, 6, 7, 4. Y antes teníamos 2, 7, 2, 2, 5, 9, 3. Y 2, 0, 43, 5, 9, 5. Estos otros no tienen que ver con el objeto social de la compañía. Entonces, pues son por cualquier otro tema puntual. Vamos a ver si tenemos notas de los otros, la nota 31 y la nota 32. Entonces, aquí está lo que tiene que ver con coberturas. Coberturas son forwards que hace para cubrir la tasa, los ingresos por tasa de cambio. Otras ventas, arrendamientos, reintegros de costos, descuentos por pronto pago, ¿cierto? Entonces aquí salen otros ingresos y otros gastos. Aquí está la contrapartida de coberturas. Entonces la cobertura puede ser positiva o negativa según cómo la hagan, o el resultado neto después de la cobertura. Aquí tienen otros gastos, aquí tienen el 4 por 1000, indemnizaciones laborales, litigios por vertimientos de agua. Entonces aquí van apareciendo algunos otros. ¿Qué es importante? Que estos no sean representativos, ¿cierto? La idea es que esto no pese mucho dentro de los estados financieros, porque si pesaran demasiado, aquí estaría pasando algo. Pero esto me quedó mal porque esto es negativo. Entonces, estaría pasando algo. Aquí crecieron 9% los otros gastos, cayeron 16%, pero si yo calculara la utilidad antes de impuestos, que es la utilidad operacional más los otros ingresos. Voy a colocar más, porque aquí ya está el menos, ¿cierto? Entonces voy a dejar sumando todos y los signos los va a llevar la cuenta. Entonces más por menos da menos. Entonces vean cómo el impacto no es tan fuerte. No hay mucha diferencia entre estos dos. Para el año anterior fue positivo. Este año fue ligeramente positivo, menos positivo. Pero si ustedes llegaran a ver, por ejemplo, un salto acá, 15.000 millones. Entonces, oigan, que la utilidad neta se disparó, de antes de impuestos creció un montón para esta compañía. Creció un 649%, o sea, 6 veces más tiene de utilidad antes de impuestos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y eso por qué pasó? Entonces se encuentran que la respuesta fue otros ingresos. Y tomen nota sobre lo que les estoy contando. Ustedes tienen que entrar ahí y decir, bueno, ese crecimiento fue muy alto. Y si hay un crecimiento muy alto, hay que explicarlo con mucho detalle. Ese es el análisis horizontal, los crecimientos. Vamos a explicarlo con mucho detalle. Y se encuentran que esta compañía tuvo un ingreso por venta de un lote importante. Entonces, vendió un lote que tenía por ahí que no lo usaba para sus plantas, para su producción, ¿cierto? Lo vendió. Eso hizo que la utilidad se incrementara de manera significativa. Ese suceso lo llamamos un hecho no recurrente. ¿Qué significa? Que el analista debe eliminar
esa cifra y dejar lo que era antes de ese hecho no recurrente. Entonces yo le resto, por ejemplo, aquí 13.000. Vamos que esto fuera 13.000 de mi hecho no recurrente. 13.000 millones, ¿cierto? Entonces yo debo eliminar de mi análisis esa cifra no recurrente. ¿Para qué? Para hacer que los estados financieros sean comparables. Porque yo puedo estar diciendo, no, la utilidad va volando, la utilidad está creciendo 600%. Pero cuando yo proyecte el 2020, ¿ustedes incluirían esos 13.000 millones? ¿Incluirían los 13.000 millones en el 2020? No, ¿cierto? Porque ya no tengo más lotes para vender. Entonces, el analista tiene que hacer ajustes a los estados financieros para que las cifras sean comparables. El ajuste más importante que se hace, hay muchos más que son ya temas contables para generar comparabilidad, pero el más importante es eliminar hechos recurrentes, malos y buenos. Supongamos que aquí tuvimos una pérdida por una demanda, y entonces la utilidad fue negativa. Pero pues uno no puede decir, no, listo, ya pagó la demanda y se espera que no vuelva a aparecer y el resultado va a mejorar. Entonces uno puede decir, no, esta empresa se va a quebrar porque está teniendo pérdidas, pero no, fue un hecho no recurrente, una demanda. Entonces hay que eliminar todos los hechos no recurrentes de los estados financieros, que por lo general suceden acá, por alguna razón pueden pasar también en estos niveles, pero siempre eliminarlo. Entonces, así como dice Andrés, eso es lo que miran los inversionistas. Efectivamente, miramos es la parte recurrente. Si lo llevamos a acciones, puede pasar algo curioso y es, um, puede pasar algo curioso y es que, por ejemplo, si hay una demanda y la acción se cayó 15% por la demanda, pero el negocio está bien. Ustedes deberían aprovechar esa caída del 15% para comprar porque, listo, se paga la demanda, el negocio sigue estando bien, los inversionistas se asustaron por algo que no era recurrente y la tendencia de la acción continuaría en el largo plazo. Esos llamamos papayazos, nos gusta mucho cuando tumban las acciones por temas que no son recurrentes. Claro, también si llegan a subir los ingresos por un tema no recurrente, pues uno aprovecha y vende porque en cierta medida pueden llegar a sobrevalorar la acción. En otros ingresos, ¿qué sí se tiene en cuenta? No, los otros y los otros, estos se tienen siempre en cuenta, sino que deberían ser pequeños con respecto a las demás cuentas. Se excluye son los no recurrentes, algo que, porque acá hay una parte que siempre es recurrente del negocio. Vean que coberturas es recurrente del negocio. Otras ventas son recurrentes, arrendamientos son recurrentes. Puede ser que sean otros, pero son recurrentes. Lo que deben eliminar son los no recurrentes, algo que fue puntual y que generó un salto importante. Entonces, eso lo ven acá, siempre que vean un salto muy fuerte en términos porcentuales de la variación de un año a otro, expliquen. Y tienen que explicar si es o no recurrente. ¿Claros hasta ahí? Bueno, sigamos. Vamos con ingresos financieros. Entonces nos devolvemos a los estados financieros en la parte alta. Ingresos financieros. Entonces los ingresos financieros fueron 536,836, 435,598 y los gastos financieros, que en este caso los llamaron costos, 2330779, 2131453. Entonces ahí tenemos los gastos financieros. Y algo me quedó muy alto, que claro, es que esto va negativo. Como estamos sumando, tenemos que dejar el negativo acá. Y ahora nos sigue sin cuadrar al otro lado. ¿Por qué? Ah, mentiras, es porque estamos tomando, lo desbaratamos con respecto a la estructura que llevaba acá. Bueno, aquí hay dos temas claves que son, uno, utilidad perdida derivada de la posición monetaria neta. Esto lo están llevando, que están llevando ahí pérdida monetaria neta porque pues ya están colocando esta parte.
La diferencia en cambio. Esta cuenta solo aparece cuando tenemos compañías que exportan o tienen deuda en dólares, cuando tienen algo en dólares. Entonces es distinto el dólar al que ellos supuestamente vendieron contra el dólar que reintegraron. Entonces yo vendí supuestamente a 3.000, pero cuando fui a monetizar eso y volverlo peso, lo volví a 3.200, o sea que ahí gané 200 pesos. Entonces esas compañías tienen diferencia en cambio. Esa diferencia en cambio puede ser positiva o negativa según cómo hacia dónde ha sido el movimiento del dólar, si le fue conveniente o no fue conveniente. Entonces eso lo llamaron otra pérdida derivada de la posición monetaria. Aquí ellos lo separan para poder explicar qué está pasando con el dólar. Entonces aquí está pasando eso. Y aquí Andrés pregunta sobre la cuenta de compensación. Para quienes no conocen ese concepto, la cuenta de compensación, si yo tengo exportaciones e importaciones, yo solo puedo traer esos dólares a través del mercado interbancario. Así que debo cotizar con los bancos o las mesas de dinero de las firmas comisionistas una tasa. Ellos me van a comprar los dólares. Mis dólares van a estar en una cuenta en el exterior y van a ser convertidos en pesos llegando a una cuenta local. Si yo compro dólares, los saco pesos de una cuenta local y llevo dólares a una cuenta en el exterior. Entonces, eso es lo que ellos llamarían la cuenta de compensación. Es una cuenta en dólares donde se hace todo el movimiento. Entonces, esos dólares se reportan a una tasa de cambio, ¿cierto? El 31 de diciembre, supongamos. Entonces, dice, tengo tantos dólares, los convierto en la TRM del 31 y eso me da pesos, coloco cuánto es mi efectivo en pesos. Si hubo diferencia con las tasas a las que yo ingresé esos dineros a esa cuenta, pues ahí vamos a tener diferencia en cambio. Entonces, todo lo que tenga, sea en otra moneda, cualquier cuenta de balance o estado de resultados en otra moneda, va a tener ese efecto entre a cuánto los adquirí y a cuánto tengo la TRM el día de la contabilidad. Y esa diferencia va a estar expresada en esa diferencia en cambio, que nosotros la vamos a colocar en otros ingresos u otros gastos. Entonces, como es positiva, la vamos a colocar en otros ingresos, 919,644, y aquí la vamos a colocar 507,890. Y me faltó el más, así que la cuenta me quedó gigante. Bueno, ese es un ajuste que van a ver con empresas que tengan movimientos con divisa, con alguna moneda extranjera. Ahora, pérdida por método de participación. Esto es pérdida, pero esto también podría ser una utilidad. Podría ser utilidad o pérdida de método de participación o simplemente método de participación. ¿Qué es el método de participación? Esto es importante y me tomo un tiempo para explicarlo porque pasa con muchas compañías hoy en día. Y es cuando tienen filiales. ¿Qué es una filial? Una filial es cuando la compañía es dueña de más del 51% de una compañía, pero no del 100%. Entonces, es dueña, por ejemplo, del 70%. Al ser dueña del 70%, pues tiene que reportar qué está pasando con esa compañía. No le pega a sus ingresos porque no es dueña del 100%, sino reporta la utilidad neta de la compañía. Entonces, por las inversiones se está perdiendo. En el informe sabremos qué es lo que está pasando y aquí la historia es que adquirió una compañía de reciclaje, pues montó junto con una cooperativa un reciclaje de PET, decidió comprar ya la totalidad de la compañía, si no estoy mal, y esa compañía pues venía de pérdidas de toda la etapa preoperativa y demás, ya está operando, entonces las pérdidas se están recortando, entonces sus inversiones están empezando a disminuir las pérdidas. Eso vamos a agregárselo a los otros gastos. Entonces menos 44,190, 3 y menos 44,190, aquí no tengo que agregar nada. Y voy a agregar aquí el menos. Menos 374,566. Entonces, cuando hay filiales van a encontrar esta cuenta, método de participación. Positivo si las filiales ganan plata, negativo si las filiales pierden plata. Bueno, así que ya las cifras nos cuadran, 5 y 992,775. Después viene la tasa de impuestos, que es negativa, 578,608, pago impuestos, menos 1,991,656.
Entonces, sigamos comparando qué está pasando con ingresos financieros. Este sí es importante, el gasto financiero. El gasto financiero es qué porcentaje estoy pagando yo de qué está pasando con los pagos de intereses. Acá hago una aclaración. Este gasto son solo los intereses. Si ustedes tienen una cuota de 1.000.000, de los cuales 300.000 son intereses y 700 son amortización, 300.000 pasan acá. Los 700.000 disminuyen su obligación financiera en el balance. O sea que en el estado de resultados únicamente van a tener los intereses. Entonces aquí pueden ver, oigan, ¿qué está pasando? Porque está pagando más intereses. La pregunta es, bueno, ¿qué está pasando con su pasivo financiero? Si ustedes ven, las obligaciones financieras están creciendo, tanto en el corto como en el largo plazo. Eso implica entonces que hay un crecimiento, un mayor pago de intereses. Y eso lo sabemos gracias al análisis horizontal. Entonces podemos estar explicando qué está sucediendo. Este es representativo, los otros podrían no serlo tanto, aunque si hay variaciones importantes, pues terminaremos para esta compañía en particular teniendo que mirar qué está pasando con la diferencia en cambio, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, aquí los impuestos ellos suelen variar según el periodo. Lo más interesante es comparar lo que pasó a diciembre 31. Y la utilidad neta, la utilidad antes de impuestos, menos en este caso, pues más por menos da menos. Y la compañía pasó, en este caso no es claro, ¿cierto? No es que como así que cayó menos 590. El problema es que más por menos o más dividido menos da menos. Entonces, en este caso podríamos decir que no aplica. No podemos decir cuánto creció la utilidad neta porque partíamos de pérdidas. Entonces, no podemos decir cuánto crecía la utilidad. Entonces, ahí no es claro ese indicador. ¿Cierto? Si lo podemos decir si los dos son positivos, si son negativos, nos estaría diciendo algo. Entonces, resumen hasta el momento. El análisis horizontal nos permite determinar qué está pasando de un año a otro y tenemos que tener una explicación. Explicación que encontramos en los reportes, en el Management Discussion and Analysis o en el informe de resultados que nos dirán qué está pasando y tendremos que evaluar por qué se están dando cada una de las situaciones para entender mejor el negocio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? Ok. Bueno, yo creo que por hoy me voy a divertir más con el estado de resultados. Mejor mañana hacemos todo lo del balance. Bueno, acá Daniel tiene una pregunta. No entendí muy bien lo del recurrente. Recuerden, la idea es analizar todo lo que sea recurrente. Así que recurrente es todo lo que siempre está apareciendo en el negocio. O sea, son cuentas o movimientos que siempre se dan. Pero si ustedes llegan a ver un salto importante en algún rubro, por ejemplo, yo pongo aquí 15. Entonces, oigan, creció 364 los otros ingresos y una parte, en esta parte me dice, bueno, ¿qué pasó? Tengo que preguntarnos. Y encontramos que creció porque tuvimos una venta de un lote, pero pues ya no tenemos más lotes para vender y eso no hace parte del objeto social de la compañía. Entonces, para analizarlo bien, tendríamos que eliminar el hecho no recurrente. Eso es importante. Acá hay preguntas sobre impuestos altos. Esto es particular de esta compañía porque tiene ley 1116, ley 550, entonces tiene que hacer algunos ajustes adicionales en términos de impuestos. Una actividad no usual de la empresa. Exacto. Todo lo que sea no usual, que no vaya a volver a aparecer, deberían excluirlo del análisis. Esos son los análisis no recurrentes. Exacto. Operaciones sobresalientes, pero que no son usuales. Buen punto. Si son pequeñas, pues también tocaría eliminarlas, pero pues digamos que no hacen variación. Por eso nos enfocamos más en las que son sobresalientes. Pero acá hay una pregunta de Carlos. Si el hecho no recurrente entran ingresos,
también tienen que eliminarlo. No importa, yo me enfoqué acá porque es donde más se presenta. Pero me acuerdo en ETV, en reportes creo que fue de finales del año pasado o principios de este año, que aparecía un ingreso extra por un contrato que tuvo, pero ya no iba a aparecer. Hay que eliminarlo. Todo lo que no sea recurrente se elimina para tener un análisis que sea comparable, para poder comparar junio contra junio, ¿cierto? En contabilidad se llaman ganancias ocasionales. No, ese concepto de ganancia ocasional es más tributario que contable. Entonces, una ganancia ocasional para el contador es cuando uno se ganó algo que no tiene que ver con el objeto social, una lotería o algo. Entonces, es un tema más, esa palabra ganancia ocasional suena más a impuestos que contabilidad. Entonces, acá lo llamamos más análisis de hechos recurrentes o no recurrentes. ¿Me recuerda sobre la utilidad derivada de la posición monetaria neta? Ok. Para empresas que tienen operaciones en dólares, bien sea por el lado de proveedores de materia prima, de ventas, de endeudamiento, van a tener ustedes diferencia entre la tasa de cambio a la cual hicieron la operación. Supongamos que ustedes guardaron en sus cuentas de ahorro $1,000 a 3,200. Entonces tienen 3.2 millones de pesos. Pero cuando cerraron el estado financiero, la tasa de cambio estaba a 3,400,000. Entonces ustedes tienen que reportar que tiene una ganancia por diferencia en la tasa de cambio de 200 pesos. Entonces, tiene que ver con todo lo que es tasa de cambio. Eso puede ser a favor o en contra. Que en este caso tenemos en la 33. Entonces, aquí está en la cartera que está en dólares, cambio financieros que están en dólares, otros pasivos y proveedores. Tienen muchas cosas que están en dólares en esta compañía. Hay una exposición importante. Lo que hizo esta compañía es que tomó deuda en dólares para crear lo que era una cobertura natural. Entonces, si el dólar bajaba, sus ingresos por ventas disminuían, pero su endeudamiento también. Cuando el dólar se le subió, ganaron por ventas más altas, se le subió su endeudamiento. Eso debería compensar parte de, pero fuera de eso también hicieron coberturas y terminaron fue perdiendo cuando el dólar subió. Entonces fue una operación que hicieron muy curiosa. Yo creo que fue en 2014, si no estoy mal, que presentaron ese movimiento. Uh, Andrés, un ejemplo de temas no recurrentes, una ganancia de demandas, sí es cierto, ganancias de demandas. Depende de los contratos que tengan permanentes en los ingresos, sí. Nos gusta analizar es la parte recurrente, porque eso es lo que podemos proyectar, es lo importante. ¿En dónde se tiene en cuenta ese hecho no recurrente? Lo tenemos en cuenta en el estado de resultados, pero lo eliminamos del análisis. La idea es no tener en cuenta los no recurrentes de los análisis. Pero tienen pérdida riesgosa, bueno, ahí estoy un poquito perdido. Antes de terminar la clase, ¿nos puede dar una idea de cómo va a ser el examen? Sí. De hecho, se las voy a dar la siguiente clase, pero es muy rápido. Van a tener unas preguntas de cálculo del indicador. Entonces, ¿cuál fue el crecimiento en ventas? ¿Cuál fue el crecimiento de tal cosa? De cálculo y otros de conceptos. Entonces, van a tener, yo les doy el estado financiero de Ecopetrol, hacen los cálculos de todo lo que hemos visto en clase. Yo hago esto mismo y les pregunto algunas cifras de ahí. Ok, sigamos. Bueno, la pregunta hasta acá es, tenemos junio. ¿Qué hacemos para analizar hasta el final del año? Aquí es donde entran los dos conceptos que habíamos visto de forward o trailing. Esto no va a entrar en el examen para no hacerlo tan complejo. Pero si yo tuviera que pensar en diciembre, estando en septiembre o en junio, diciembre lo podemos encontrar, ¿no? Diciembre nos vamos a acá los informes de ENCA, buscamos diciembre de 2018. Entonces, aquí podemos rápidamente, bueno, voy a ocultar esto un segundo. Aquí puedo llevar este que está sencillo. Esto el 2018, entonces 411.207, 3
52045. La utilidad bruta es este menos este. Gasto de administración y ventas. Vamos a colocar todos ahí. Esto sería igual a 41737 más, perdón, menos 668 menos 822. Yo sé que está quedando un poco distinto al que teníamos. 2919. Entonces, aquí viene el gasto de administración y ventas. Perdón, esto es menos. La utilidad operacional sería la utilidad bruta más, bueno, en este caso, vamos a hacer menos y acá vamos a invertir los signos. Acabo de invertir los signos, puedo llegar a crear confusión. Bueno, la idea era invertirlos, no eliminarlos. Hay dos formas de expresarlo y todas las empresas lo hacen distinto, entonces tienen que estar pendientes. Acá estamos 18,854. El EBITDA fue de 31,806. Otros ingresos, otros gastos. Aquí viene todo lo de más. Bueno, vamos a hacer solo hasta la utilidad neta, 4266. Esa parte la voy a dejar en blanco solo por lo que les voy a explicar. Tengo esas cifras, ¿cierto? Vamos a mostrar estos valores. Entonces, si yo divido esto entre 100, simplemente por entre 1000, perdón, para hacerlo comparable, aquí yo tengo la mitad. Ustedes podrían ir y buscar a junio y pegarle el resto de junio para saber cómo podría terminar la compañía. O podemos hacer algo muy sencillo, buscar la proyección. Yo puedo multiplicar por 2 esto. O sea, si sigue con ese mismo ritmo de ventas, terminaría en 400. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy asumiendo que el primer trimestre va a ser igual al segundo trimestre. Eso puede ser errado porque puede ser que tengamos algún tipo de ciclicidad y que diciembre sea mucho más alto. Entonces, si multiplico por 2, es una forma rápida, sencilla de ejemplo, pero puede estar omitiendo la ciclicidad de la compañía. Puedo estar omitiendo esa parte. Entonces, acá, bueno, acá es por 1000, perdón, corrijo la división. Entonces, para ser estrictos, yo debería ir y buscar, vamos a dejar diciembre acá. Yo necesitaría pegarle el pedazo de enero, de hasta diciembre, ¿no? O sea, lo que es septiembre y diciembre de esta compañía, o sea, sus últimos 6 meses. Aquí no va a estar tan sencillo porque tendría que buscar exactamente ese trimestre, ¿cierto? Y no lo tengo acá. Sabía que me iba a chocar con eso porque no tengo junio de 2018. O sea, justo aquí para este ejemplo no tengo la cifra anterior para encontrar cómo le fue solo a junio, cómo le fue solo en el trimestre de septiembre y el trimestre que cortaba en diciembre. Pero la lógica es eso, es ir pegándole cómo le fue antes de. ¿Cómo hacemos para completar esa parte? Aquí tengo únicamente del 1 de abril al 30 de junio. 1 de abril al 30 de junio. Esa parte se la tendríamos que, no, es septiembre. Tendríamos que sumarle septiembre. Pero acá sí lo podemos hacer, perdón. Ya pues hasta ahora es más difícil. Sí puedo pegarle esa parte porque aquí tengo únicamente julio, septiembre. Aquí está un pedazo de lo que nos falta. Entonces vamos a traer las ventas. Ya no la dividimos por 2, sino le vamos a sumar cuántos fueron las ventas de julio, septiembre de 2018. Vamos a usar solo
esta parte, los 6 primeros, 107,561, ¿cierto? Y nos falta sumarle la parte de diciembre. Entonces vamos a traer acá el informe de diciembre. Este nos da más explicación al principio. Y ya casi van a aparecer las cifras. Aquí está. Ok. Y le pegamos. Oh, acá nos completaron el año. Eso no me cae bien. Bueno, ahí nos completaron el año. Entonces, ¿cuánto habíamos vendido a septiembre? 304. 304 menos. ¿Dónde está? 304 menos 411. Entonces aquí tocaría sumarle los 304.000 que vendieron menos 411,207. De hecho es al revés. 411,207 menos 304.000. Redondeemos. Estas serían las ventas trailing. Entonces, ¿qué hicimos? Encontramos el valor de septiembre. ¿Cuánto había sido únicamente septiembre? ¿Cuánto fue el valor únicamente de diciembre? Nos tocó hacer aquí más, que fue tomar el acumulado de septiembre y restárselo al acumulado a diciembre para saber exactamente cuánto fue. Entonces, tenemos las ventas de a junio, ¿cierto? 200. Entonces, tomamos esas ventas de junio, le quitamos 3 ceros, le sumamos las ventas de septiembre de 2018, el trimestre de septiembre, tercer trimestre, y le sumamos las ventas del cuarto trimestre. Ahí tenemos 12 meses. O sea que aquí podríamos decir que en términos generales las ventas van creciendo un 0,9%. Claro, esto es trailing. Si fuera forward tendríamos que proyectar cada una de las cuentas. Y cuando quieren hacer algo muy simple por temas ilustrativos, pues lo multiplican por 2 y ya. Pero lo correcto es hacer trailing o forward según las proyecciones. Para mantener, ¿qué? Los ciclos. Una forma sencilla es tomar el pasado, tomar el septiembre y el diciembre de pasado y hacerle un ajuste. Si las ventas están creciendo 1%, pues hagamos que las cuentas crezcan 1% para tener parte de la ciclicidad y parte de la tendencia que están teniendo en las nuevas cifras. ¿Sí queda claro lo que es trailing y forward? ¿Cómo lo harían? Esa parte no se los voy a pedir en el examen. Nos vamos a enfocar en el periodo, que es donde vamos a tener digamos que la parte interesante. Esto complica mucho el panorama y pues igual el concepto es el mismo, es mirar los porcentajes y explicar las cuentas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ok. No quiero empezar hasta ahora con el balance general, que es un poco más denso. Así que prefiero hacer algo y es el análisis vertical del estado de resultados. El vertical nos va a decir el porcentaje de participación de las cuentas con respecto a una referencia. En este caso, para el estado de resultados, la referencia ¿cuál es? Los ingresos. Si estuviéramos hablando del balance general, la referencia sería el total del activo, el total del pasivo y el total del patrimonio. Entonces lo que hacemos es dividir cada una de las cuentas, ¿cierto? Dividir cada una de las cuentas entre las ventas. Va a fijar las ventas una vez, ¿cierto? Entonces, esto me va a dar porcentajes. Esto me va a dar porcentajes. ¿Qué porcentaje de las ventas? Y claro, yo voy a tener un vertical para 2019 y un vertical para 2018.
¿Qué porcentaje de las ventas es cada una de las cuentas? Hasta la utilidad neta. ¿Qué porcentaje es cada una de las cuentas? Entonces, ven acá, en 2018 los costos eran el 89% de las ventas. En 2019 es el 86%, o sea, los costos están representando menos. Eso que permitió que la utilidad bruta fuera mayor. La próxima clase hablamos de márgenes, hoy por ahora concentrémonos en porcentajes. Los gastos de administración y ventas están aumentando un poco su participación, la utilidad operacional fue más alta, esto es interesante, la EBITDA también. Y vean que los otros no pesan casi con respecto de las ventas. Eso es lo que nos interesa. Entonces, ¿cuáles son los rubros más importantes con respecto a las ventas? El análisis vertical me permite eso, conocer cuál es la participación. Claro, cuando yo vea movimientos hay que explicarlos. Dentro de estos movimientos hay cuatro importantes, podemos llamar cuatro. El primero es la utilidad bruta. Esto se conoce como el margen bruto. El porcentaje que le gano a las ventas con base en el costo. Entonces, bruto me está quedando el 14, bruto me está quedando el 11. Entonces, esta compañía está mejorando su margen bruto. Entonces, está ganando más de lo que vende. Explicación ya la vimos, la tasa de cambio. Esto es el margen entre el costo y la venta. Nos interesa también el margen operacional. El margen operacional es cuánto está quedando en la operación. Entonces, antes le quedaba apenas el 1, ahora está el 3. Quiere decir que está empezando a ser más rentable esta compañía. Estos son márgenes de rentabilidad. El margen de EBITDA también es importante. Perdón, acá corrijo signos. Sí, no, no, ya hasta ahora pierdo un poco el tema de la ortografía. Entonces, el margen bruto y el margen operacional. Entonces, creo que no, eso no tiene tilde. De hecho, no sé dónde se me ocurrió esta hora. Perdón. Um, listo. Esta nos está mostrando que los márgenes están mejorando. Y el último que tenemos es el margen neto. ¿Cuánto me está quedando neto en la operación? Entonces neto pasamos de tener pérdida a ganarme el 2%. Sigue siendo un movimiento relativamente bajo. Ganarse el 2% no es tan bueno. La idea es ganarse mucho más. Ya miraremos un poco el tema de márgenes en las próximas clases y hablaremos cómo los márgenes difieren según el sector de la compañía. ¿Qué pasa con una empresa comercial o qué pasa con una empresa industrial? Entonces, vertical es para ver cómo está evolucionando el porcentaje con respecto a algo, que en el estado de resultados es con respecto a las ventas. Y vamos a destacar cuatro márgenes: el margen bruto, el margen operacional, el margen EBITDA y el margen neto, que nos dirán cómo va la rentabilidad. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Duda, curiosidad? Bueno, ¿quieren dejemos hasta hoy aquí? Mañana no, perdón, corrijo. El jueves nos veremos. Ya sé que no puedo usar el otro computador, voy a usar este para estar claros y no tener inconvenientes. Empezar temprano. Y estaremos entonces, les estaré enviando la próxima clase de este ejercicio. Una vez terminemos, que ya con todo, con base en esta plantilla es que se pueden guiar para el examen final. No el final, para el examen de esta semana, corrijo. Y lo tendrán que hacer con el de Copetrol. Si quieren, eh, les envío una vez el archivo si quieren ir practicando. Vamos a grabarlo. Y ya se los envío.
No, 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 no. Eh, casi envió el cuestionario. Eh, un segundo que debo cerrar el archivo. Bueno, ténganlo ahí presente. Nos vemos el jueves. Vamos a continuar con análisis horizontal y vertical. Vamos con el estado financiero, con el balance general y después los vamos a unir los dos para generar unos ratios de actividad. Bueno, feliz noche. Descansen. Nos vemos el jueves.